Si su azúcar sube sin razón aparente, aunque coma poco, esto le va a interesar, porque a muchas personas les ocurre lo mismo. Se cuidan, reducen porciones, evitan dulces y aún así el cuerpo responde con cifras que no encajan. Esa sensación de hacer todo bien y no ver resultados suele generar frustración, miedo y con el tiempo resignación. Y no debería ser así. En este video vamos a conocer 3 especias comunes, económicas y fáciles de conseguir que pueden ayudar a que la insulina trabaje con menos esfuerzo. No hablamos de curas ni de soluciones milagrosas, sino de apoyos reales que usados correctamente pueden marcar una diferencia. También hablaremos de los errores más comunes que hacen que estas especias no funcionen, incluso cuando la intención es buena. Si usted ya pasó los 60, si le han dicho que tiene prediabetes, resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2 que apenas comienza, este mensaje es para usted. No para alarmarlo, sino para ayudarle a entender algo fundamental. Su cuerpo no está fallando. Está respondiendo a señales diarias que recibe una y otra vez, muchas de ellas desde la cocina. Durante años se nos ha hecho creer que el control de la insulina depende casi exclusivamente de los medicamentos, que todo está en encontrar la pastilla correcta o la dosis adecuada. Y aunque los tratamientos médicos son importantes, hay una parte del proceso que empieza mucho antes. El cuerpo responde primero a lo que entra por la boca, incluso antes de que cualquier medicamento tenga oportunidad de actuar. En la práctica clínica y en múltiples observaciones a lo largo del tiempo, se ha visto que ciertos alimentos pueden ayudar al cuerpo a manejar mejor el azúcar en sangre. No reemplazan tratamientos ni cambian diagnósticos, pero sí pueden aliviar la carga diaria que enfrenta la insulina. Entre ellos, hay un grupo pequeño que suele ser subestimado, a pesar de estar presente en muchos hogares desde décadas. Hablamos de especias, no suplementos caros, no productos de moda. Especias simples, usadas durante generaciones, que hoy sabemos que pueden apoyar la sensibilidad a la insulina, ayudar a reducir interferencias internas y favorecer una respuesta más estable después de comer. Pequeños cambios en la cocina que con constancia pueden reflejarse en sus análisis y, sobre todo, en cómo se siente día a día. Y lo más interesante es que la primera de estas especias suele estar ya en su alacena, esperando ser usada de una forma que casi nadie le explicó. Durante años, la canela ha sido encasillada injustamente. Para muchos, solo sirve para espolvorear sobre un postre, aromatizar un café o dar sabor a algo dulce. Incluso hay quienes la evitan por completo porque creen que, si se asocia con lo dulce, no puede ser buena para el azúcar. Pero esa creencia, aunque común, no refleja lo que realmente se ha observado cuando se usa de forma correcta y consciente. En distintos contextos clínicos y en estudios nutricionales sencillos, se ha visto que esta especie puede ayudar a que la insulina haga su trabajo con menos esfuerzo. Dicho de otra forma, no obliga al cuerpo a producir más insulina, sino que facilita que la que ya existe funcione mejor. Y eso es clave, especialmente en personas mayores, donde el páncreas ya no responde con la misma rapidez que antes. Para entenderlo sin tecnicismos, pensemos en la insulina como una llave. Su función es abrir la puerta de la célula para que la glucosa pueda entrar y convertirse en energía. Con los años, esa cerradura se vuelve rígida. La llave sigue estando ahí, pero ya no entra con facilidad. El resultado es que el azúcar se queda más tiempo circulando en la sangre, elevando las cifras que aparecen en los análisis. Lo que se ha observado con esta especia es que ayuda a que esa cerradura se vuelva un poco más flexible. No la cambia de la noche a la mañana, pero sí facilita la entrada de la glucosa a la célula. Cuando eso ocurre, la insulina no necesita gritar para ser escuchada. Trabaja de forma más calmada, más eficiente, y el cuerpo responde con picos menos bruscos después de comer. Aquí es importante aclarar algo con total honestidad. Esto no sustituye un tratamiento médico, ni elimina una condición existente, pero sí puede ser un apoyo real, especialmente en personas con resistencia a la insulina o con diabetes tipo 2 en etapas tempranas.
De hecho, muchos notan que al usarla de forma regular, los valores después de las comidas se sienten más estables, menos impredecibles. Ahora bien, el beneficio no depende de usar grandes cantidades. De hecho, uno de los errores más comunes es pensar que más es mejor. En este caso, pequeñas cantidades funcionan mejor y son más seguras. Una pizca diaria, incorporada de manera constante, suele ser suficiente para obtener apoyo metabólico sin sobrecargar al organismo. ¿Y cuándo usarla? Aquí viene otra creencia equivocada. Muchos piensan que solo debe consumirse en la mañana o únicamente con alimentos dulces. La realidad es que también puede integrarse en comidas saladas. Algunas personas la añaden a verduras cocidas, a sopas suaves o incluso a preparaciones con proteínas. Usada así, deja de ser la especia del postre y se convierte en una aliada diaria. Un momento particularmente interesante para usarla es junto a comidas donde suele haber mayor carga de carbohidratos, no para cancelar el efecto del alimento, sino para ayudar al cuerpo a manejar mejor esa entrada de glucosa. Muchas personas notan que, al hacerlo, la sensación de pesadez después de comer disminuye y la energía se mantiene más estable. En cuanto a la sensación esperable, conviene ser realistas. No suele sentirse un efecto inmediato y llamativo. Lo que la mayoría describe es algo más sutil, menos subidas abruptas, menos bajones repentinos y una mayor sensación de control con el paso de los días. A veces el cambio se nota primero en cómo se siente el cuerpo, antes que en el número exacto del glucómetro. También es importante usarla con respeto. Personas que toman medicamentos para bajar el azúcar deben ser conscientes de que todo suma. Por eso, la constancia moderada es mejor que el exceso impulsivo. El cuerpo agradece los cambios suaves, no los extremos. Lo interesante es que esta especia no trabaja sola. Su efecto se potencia cuando forma parte de un conjunto de hábitos sencillos, horarios más ordenados, porciones razonables, movimiento diario. Y precisamente por eso, aunque es poderosa en su sencillez, no es la única que puede ayudar en este proceso. Porque hay otra especia que actúa desde un lugar distinto, influyendo en un problema silencioso que muchas veces se ignora y de la que hablaremos a continuación. Hay un problema del que casi no se habla cuando se mencionan el azúcar y la insulina, y sin embargo está presente en muchas personas mayores, la inflamación silenciosa. No duele como una herida, no siempre se siente de inmediato, pero trabaja por dentro día tras día, interfiriendo con procesos básicos del cuerpo. Uno de ellos es la forma en que la insulina hace su trabajo. Con los años, es común que el organismo viva en un estado de inflamación leve pero constante. Puede estar relacionada con el estrés, el sedentarismo, el descanso irregular o una alimentación repetitiva. El problema es que esta inflamación no se queda aislada. Afecta a tejidos, vasos sanguíneos y también órganos clave, como el páncreas, que es el encargado de producir insulina. Cuando hay inflamación crónica, la comunicación dentro del cuerpo se vuelve torpe. La insulina puede estar presente, pero su mensaje no llega con claridad. Es como si hablara en una habitación llena de ruido. El resultado es que el azúcar permanece más tiempo en la sangre y el cuerpo responde produciendo más insulina de la necesaria, lo que con el tiempo empeora la resistencia. Aquí es donde entra en juego esta segunda especia, la cúrcuma. Durante mucho tiempo fue vista solo como un colorante natural o como parte de recetas tradicionales. Sin embargo, hoy se reconoce que tiene un papel interesante en la regulación de procesos inflamatorios internos, aquellos que no siempre dan señales claras, pero que afectan profundamente el equilibrio metabólico. Lo que hace especial a la cúrcuma no es que actúe directamente como un medicamento, sino que ayuda a crear un entorno interno más favorable. Cuando la inflamación baja, aunque sea de forma gradual, el páncreas puede trabajar con menos tensión y la insulina encuentra un camino más despejado para cumplir su función. No es un efecto inmediato ni dramático, pero sí consistente cuando se usa con constancia. Es importante aclararlo con toda honestidad. La cúrcuma no es un milagro y no reemplaza ningún tratamiento médico. No cura la diabetes ni elimina la necesidad de seguimiento profesional. Pensar así suele llevar a frustraciones. Su valor está en acompañar al cuerpo, no en sustituir lo que ya es necesario.
Usarla correctamente marca la diferencia. Uno de los errores más comunes es consumirla de forma aislada y esperar grandes resultados. La cúrcuma se aprovecha mejor cuando se integra de manera regular en la alimentación, en pequeñas cantidades, y como parte de un conjunto de hábitos más ordenados. No hace falta exagerar ni tomar grandes dosis. Otra confusión frecuente es usarla de manera esporádica. Tomarla un día sí y varios no, o solo cuando se recuerda, suele dar la sensación de que no sirve. El cuerpo necesita repetición suave para responder. Una pizca diaria, incorporada a comidas calientes, sopas, verduras o guisos sencillos, suele ser más efectiva que cantidades grandes tomadas de golpe. También hay errores que pueden anular su efecto. Por ejemplo, usarla sin ningún cuidado en personas con estómagos muy sensibles, lo que genera malestar y hace que se abandone. O combinarla con hábitos que mantienen la inflamación alta, como cenas muy pesadas o descanso irregular, esperando que la especia lo compense todo. Eso rara vez funciona. Cuando se usa de forma adecuada, muchas personas empiezan a notar cambios sutiles. No suelen ser cambios en el número del glucómetro de un día para otro, sino sensaciones corporales distintas, digestiones más ligeras, menos sensación de pesadez después de comer, una respuesta más calmada del cuerpo. Son señales pequeñas, pero importantes. Con el tiempo, y siempre dentro de un contexto de cuidado general, esa reducción de la inflamación interna puede facilitar que la insulina haga su trabajo con mayor eficiencia. El cuerpo deja de estar en estado de alerta constante y empieza a responder de forma más ordenada. Para muchas personas mayores, esa sensación de orden interno es tan valiosa como cualquier cifra. Otro punto clave es la paciencia. La cúrcuma trabaja a un ritmo distinto al de los medicamentos, no empuja al cuerpo, lo acompaña. Por eso, quienes mejor la aprovechan son aquellos que la integran sin ansiedad, como parte de una rutina diaria sencilla, sin expectativas irreales. Y aunque esta especia cumple una función importante, no es la única. Hay otra que suele ser aún más ignorada, a pesar de su impacto en lo que ocurre justo después de comer. Una especia que actúa en un momento crítico para el azúcar en sangre, y de ella hablaremos a continuación. Existe una creencia muy extendida que dice, esto no tiene nada que ver con la glucosa. Y por eso, esta especia suele pasar desapercibida cuando se habla de azúcar en sangre. No se asocia con lo dulce, no se menciona en dietas populares y rara vez aparece en conversaciones sobre diabetes. Sin embargo, lo que se ha observado en la práctica es que su efecto se nota en uno de los momentos más críticos del día, justo después de comer. Estamos hablando del fenogreco, una especia antigua utilizada durante generaciones en distintas culturas, pero poco valorada en el contexto del control metabólico moderno. Y no porque no funcione, sino porque su acción es silenciosa, gradual y poco llamativa. Justamente por eso, muchos la descartan sin conocer su verdadero potencial. Lo que se ha observado con el fenogreco es algo muy específico. Ayuda a que la subida del azúcar después de las comidas sea más lenta y más controlada. No impide que el azúcar suba, porque eso es normal, pero sí puede evitar esos picos bruscos que dejan al cuerpo en estado de desorden durante horas. Para personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 incipiente, esa diferencia puede ser muy importante. Para entenderlo de forma sencilla, hay que mirar lo que ocurre en el intestino. Cuando comemos, especialmente alimentos con carbohidratos, estos se transforman en glucosa y pasan a la sangre. En algunas personas, este paso ocurre demasiado rápido. El azúcar entra de golpe, la sangre se satura y la insulina tiene que reaccionar de forma urgente. Ese vaivén constante termina agotando al sistema. El fenogreco actúa como un moderador. Sus componentes naturales hacen que la absorción de la glucosa sea un poco más lenta y ordenada. No bloquea el proceso, no lo detiene, simplemente lo vuelve menos abrupto. Como resultado, el azúcar entra a la sangre de forma más gradual y la insulina puede responder sin estrés. Muchas personas describen este efecto como una sensación de mayor estabilidad después de comer. Menos somnolencia repentina, menos necesidad de algo dulce al poco tiempo, menos sensación de descontrol interno.
No siempre se percibe de inmediato, pero con el uso constante empieza a hacerse evidente. Una de las grandes ventajas del fenogreco es que puede integrarse en la vida diaria sin necesidad de cambiar radicalmente la dieta. No exige eliminar alimentos ni adoptar rutinas complicadas. Se trata más bien de incorporarlo con sentido común, como parte de comidas habituales. Algunas personas lo usan en pequeñas cantidades en guisos, sopas o preparaciones sencillas. Otras lo incorporan de forma regular antes de las comidas principales. El error más común es pensar que debe usarse en grandes cantidades para que funcione. En realidad, ocurre lo contrario. El fenogreco es potente en pequeñas dosis y cuando se exagera puede resultar incómodo para el sistema digestivo. Por eso, la clave está en la moderación y la constancia, no en el exceso. También es importante mencionar una advertencia suave y necesaria. Aunque es una especie natural, no todas las personas reaccionan igual. Personas con estómagos muy sensibles, problemas digestivos importantes o que ya toman medicamentos para controlar el azúcar deben usarla con cautela, no para evitarla por completo, sino para observar cómo responde el cuerpo y ajustar en consecuencia. Otra situación en la que conviene moderación es cuando ya se tienen valores muy bajos de azúcar o se experimentan episodios frecuentes de hipoglucemia. En esos casos, cualquier elemento que influya en la absorción de la glucosa debe integrarse con atención y, si es posible, comentarse con el profesional de salud que lleva el seguimiento. Lo interesante del fenogreco es que su efecto no se limita a un solo día. Su verdadero valor aparece cuando se convierte en parte de una rutina estable. No busca resultados rápidos, sino consistentes. Es una ayuda para el cuerpo, no una orden. Y eso, para muchas personas mayores, resulta más sostenible a largo plazo. Sin embargo, aquí viene un punto clave que muchas veces se ignora. Incluso usando correctamente estas especias, incluso siendo constantes, hay algo que puede arruinar todo el beneficio, algo muy común, muy cotidiano, que anula su efecto y genera la sensación de que nada funciona. Y de eso hablaremos a continuación. Después de conocer estas especias, muchas personas sienten entusiasmo y esperanza. Y eso es positivo. El problema aparece cuando esa motivación se convierte en prisa, en exceso o en expectativas poco realistas. Ahí es donde, sin darse cuenta, se cometen errores que impiden ver resultados y generan la sensación de que nada funciona, cuando en realidad el cuerpo solo está pidiendo un enfoque distinto. Uno de los errores más comunes es usarlas en exceso. Existe la idea de que, si algo es natural, entonces cuanto más se consuma, mejor será el efecto. Pero el cuerpo no funciona así. De hecho, suele ocurrir lo contrario. Las especias de las que hemos hablado son potentes en pequeñas cantidades. Cuando se usan en exceso, el organismo puede reaccionar con malestar digestivo, inflamación o simplemente bloquear el beneficio esperado. En lugar de ayudar, se convierten en una carga más que el cuerpo tiene que gestionar. Otro error muy frecuente es esperar efectos inmediatos. Vivimos en una cultura donde se espera que todo actúe rápido. Una pastilla, un remedio, un cambio visible en pocos días. Pero estas especias no están diseñadas para forzar al cuerpo, sino para acompañarlo. Su efecto es gradual. Actúan ajustando procesos internos poco a poco. Cuando alguien las prueba durante unos días y no ve cambios drásticos, suele abandonarlas pensando que no sirven. En realidad, el cuerpo apenas estaba empezando a adaptarse. También es común no acompañarlas de hábitos básicos. Aquí conviene ser muy claros y honestos. Ninguna especia puede compensar horarios caóticos, cenas excesivas, falta total de movimiento o un descanso insuficiente. Pensar que basta con añadir algo a la comida mientras todo lo demás sigue igual suele llevar a la frustración. Las especias funcionan mejor cuando forman parte de un entorno más ordenado, aunque ese orden sea sencillo y realista. Por ejemplo, usarlas mientras se siguen teniendo cenas muy pesadas o se come de forma desordenada hace que el cuerpo reciba señales contradictorias. Por un lado, se intenta ayudar a la insulina y por otro, se la sobrecarga. El resultado es confuso incluso para el propio organismo. No se trata de perfección, sino de coherencia. Otro error delicado es pensar que sustituyen medicamentos.
Este es uno de los puntos más importantes. Las especias no reemplazan tratamientos médicos ni indicaciones profesionales. No están pensadas para curar ni para eliminar diagnósticos. Cuando alguien decide reducir o abandonar su medicación confiando solo en estos apoyos naturales, suele experimentar descompensaciones que refuerzan el miedo y la desconfianza, y eso no beneficia a nadie. Su verdadero valor está en complementar, no en sustituir. Ayudan a que el cuerpo trabaje mejor dentro del marco que ya existe. Por eso, las personas que mejores resultados perciben son aquellas que las integran con respeto, sin confrontarlas con lo que ya están haciendo, sino sumándolas de manera sensata. También hay un error más sutil, pero muy común: usar todo al mismo tiempo. Algunas personas, al descubrir varias opciones, intentan aplicarlas todas de golpe. Cambian la alimentación, añaden especias, modifican horarios y esperan que el cuerpo se adapte de inmediato. Para muchas personas mayores, ese ritmo es demasiado brusco. El organismo necesita cambios graduales para responder bien. Cuando se le exige demasiado, se defiende. Además, está el error de compararse con otros. Escuchar que a alguien más le bajó el azúcar rápido genera expectativas que no siempre se cumplen igual. Cada cuerpo tiene su historia, su ritmo y su punto de partida. Compararse suele generar ansiedad, y la ansiedad, a su vez, interfiere con el equilibrio metabólico. Por eso es tan importante recordar este mensaje central. El cuerpo necesita constancia, no exageración. No necesita extremos, ni sacrificios desmedidos, ni soluciones milagrosas. Necesita señales repetidas, suaves y coherentes. Pequeños apoyos diarios que, con el tiempo, le permitan recuperar un poco de orden. Cuando se entienden estos errores y se evitan, las especias dejan de ser una promesa frustrante y se convierten en aliadas silenciosas. No hacen ruido, no prometen milagros, pero acompañan al cuerpo en un proceso más amable y sostenible. Y es justo desde ahí, desde esa constancia tranquila, donde empiezan a aparecer los verdaderos resultados. Hasta aquí hemos hablado de 3 formas distintas en las que el cuerpo puede recibir apoyo, usando herramientas simples y accesibles. La primera especia ayuda a mejorar la sensibilidad, facilitando que la insulina haga su trabajo sin tanto esfuerzo. La segunda actúa calmando la inflamación silenciosa, ese ruido interno que interfiere con el equilibrio metabólico. Y la tercera colabora en algo clave para muchas personas: reducir los picos de azúcar que aparecen después de comer. Cada una trabaja desde un lugar diferente, pero no se contradicen entre sí. Al contrario, se complementan. No empujan al cuerpo, no lo fuerzan, no lo aceleran. Le dan pequeñas ayudas para que pueda responder mejor a lo que ocurre cada día. Y aquí es donde conviene quedarse con una idea clara y realista. No estamos hablando de soluciones mágicas. Estamos hablando de apoyos sencillos, repetidos con constancia, que pueden marcar una diferencia cuando se integran con respeto. Porque muchas veces el cambio más importante no viene de hacer algo extremo, sino de sostener bien lo simple. Al llegar a este punto, vale la pena detenerse un momento y mirar el panorama completo con calma. La insulina no está fallando. En la mayoría de los casos, está sobrecargada. Durante años ha tenido que trabajar contra horarios desordenados, inflamación silenciosa, picos constantes de azúcar y mensajes confusos que el cuerpo recibe a diario. No es un problema de debilidad, sino de exceso de demanda. Cuando se entiende esto, la forma de cuidar el azúcar cambia por completo. Ya no se trata solo de restringir, prohibir o vivir con miedo a cada comida. Se trata de ayudar al cuerpo a trabajar mejor, de quitarle un poco de peso de encima para que pueda hacer lo que siempre supo hacer. Piense, por ejemplo, en una persona mayor que durante años veía números impredecibles en sus mediciones. Un día altos, otro día bajos. Vivía con la sensación de no tener control. No cambió todo de golpe, no hizo dietas extremas. Simplemente empezó a ordenar su cocina, a ser más consciente de lo que usaba cada día, a integrar pequeños apoyos como estas especias y a respetar más sus tiempos. Con el paso de las semanas, no solo los números se volvieron más estables,
también volvió la tranquilidad. Ya no medía el azúcar con miedo, sino con comprensión. Ese es el verdadero cambio. Porque no se trata de comer menos, ni de castigarse, ni de vivir contando cada bocado. Se trata de ayudar al cuerpo a usar mejor lo que come, de darle herramientas simples para responder con más orden. Cuando eso ocurre, la insulina deja de estar siempre al límite y el organismo empieza a encontrar un equilibrio más natural. Las 3 especias que hemos visto hoy no prometen milagros, no reemplazan tratamientos ni decisiones médicas importantes, pero sí pueden convertirse en pequeñas aliadas diarias, en gestos sencillos que, repetidos con constancia, suman más de lo que parece. A veces, los cambios más profundos no vienen de lo complicado, sino de lo cotidiano. Por eso, quédese con esta idea final. A veces, el primer paso para controlar el azúcar no está en la farmacia, sino en la despensa, en lo que elige usar cada día, en cómo acompaña a su cuerpo, en lugar de exigirle. Ahora quiero preguntarle algo y leerlo en los comentarios. ¿Cuál de estas especias ya usa usted en casa? Su experiencia puede ayudar a muchas otras personas que están en el mismo camino. Y si desea seguir aprendiendo, con claridad y sin extremos, lo invito a suscribirse. En Vida Sana no buscamos soluciones mágicas, sino acompañarlo paso a paso, con constancia, respeto y esperanza realista.